Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos una tarde más a la Biblioteca de Penilla. No hace falta recordar las medidas sanitarias de mascarilla y distancia para que podamos disfrutar con total tranquilidad de esta tarde de charla con Esteban. Bueno, pues hoy nos visita Esteban Ruiz García, que nos hablará de su libro Cantabria, Voces de la República y de la Guerra Civil. Yo creo que si te falta algún dato o algo, igual Ramón algo igual te puede ayudar. Ya estoy nervioso, pensando que Ramón va a estar ahí evaluando. Sí, no, yo creo que sí, te vas si me terminando, equivoco o no me equivoco. te vas terminando con lupa. Bueno, os hago una pequeña biografía, como siempre, de nuestro invitado. Esteban nació en los Corrales de Buelna, es sociólogo, editor y gestor cultural. Durante la década de los 80 fue guionista y realizador de programas documentales de vídeo y televisión, obteniendo diversos premios en certámenes nacionales e internacionales. Experto en diseño y gestión de políticas culturales y en creación de productos y servicios turísticos, en los últimos años ha elaborado contenidos docentes para numerosos programas educativos, impartiendo formación para técnicos de desarrollo local, emprendedores y gestores públicos, y promoviendo la organización de foros y eventos de debate y reflexión sobre políticas municipales. Coordinador, redactor y gerente de algunos planes de desarrollo de producto turístico en Cantabria. También ha participado en el diseño y seguimiento de proyectos de cooperación al desarrollo en Perú, Ecuador y Colombia. Ha trabajado para la Federación Española de Municipios y Provincias en la evaluación de los modelos de gestión cultural de diferentes ciudades españolas. Como consultor, ha intervenido en el análisis de la gestión de algunos programas urban. En el ámbito de los programas europeos, formó parte de varias redes transnacionales, responsabilizándose de la redacción y gestión de proyectos de desarrollo rural, gestión cultural, turismo y políticas de promoción económica y municipal. Director de Gabinete de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria durante los años 2009-2011 y 2015-2019. Actualmente es director de Relaciones Externas y Educación Ambiental en la empresa pública Mare. Además de todo ello, es escritor, que es lo que viene a presentarnos hoy. Autor de diferentes publicaciones, entre las que destacan las guías Secretos de Cantabria, Viajes por la región insólita y Cosas que hacer en Cantabria cuando llueve. El álbum de imágenes Latidos de la ciudad del dólar y el libro infantil Cantabria Cuento Cuentas, eso es. Y además editor del libro por Como si una vida no fuera suficiente, Cántabros con historia, del periodista Miguel Ángel Chica. Pues nada, os dejo con Esteban y espero que disfrutéis de la tarde. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a la Biblioteca Pública Ramón Viadero por invitarme, a quienes estáis promoviendo este proyecto tan ilusionante en torno a la obra de Ramón. Vera, un placer verte de nuevo. Bueno, pues, ¿qué decir? ¿Por qué un libro como este ahora? ¿No? Alguien me preguntaba, ¿por qué ahora otra vez? Bueno, porque yo pensaba que era necesario. Me parecía que era un libro necesario y aquí enlazo con cuáles son los motivos que me llevan a publicar un libro como este. Primero, hacer una investigación de este tipo. Ramón es un provocador de este tipo de propuestas. Sin sus libros de los años finales de los 70 y principios de los 80 sobre la República y la Guerra Civil en Cantabria, nada de lo que sucede después en la investigación de Cantabria hubiera tenido lugar. Yo creo que empezó a tocar en algunas fuentes que han sido capitales para seguir tirando de esos hilos, e ir construyendo un entramado en torno a un tiempo breve, convulso y apasionante que vivió esta región. Un tiempo, yo quiero promover que desde el año 30 hasta el verano del 37, apasionante, vitalmente, con una energía y unas ganas colectivas de cambio como jamás nunca esta región había experimentado, y que, como todas y todos sabéis, se truncó de una manera brutal. Desde luego, el modelo de creación de la República es un modelo imperfecto, pero en todo caso muchísimo mejor que la etapa de la monarquía de la que se venía, una monarquía con una corrupción rampante, y sobre todo infinitamente mejor que lo que vino después, la década de los 40 y los 50 y la dictadura más feroz que asoló la región y asoló el país. Los libros de Ramón están de una manera similar en este trabajo, y también los silencios familiares.
para mí es importante reconocer que los silencios en mi familia han sido importantes para empezar a remover cosas y tirar de los hilos. Todas y todos tenemos el armario familiar lleno de silencios, ¿no? Hay muchas cosas escondidas de las que nunca se habla. Y si no se habla de ellas es porque o no han sucedido o han generado tanto dolor que se han interiorizado de tal manera que no logran brotar. Mi familia republicana, humilde, obrera, fue represaliada. Mi abuelo murió en la importadora en Torrelavega, de mala forma, como morían todos en un campo de retención de ese tipo, por republicano. Y a mi abuela la raparon la cabeza en varias ocasiones, la pasearon y la palizaron públicamente en corrales en varias ocasiones por ser comunista. Esto lo vas sabiendo después. Mi abuelo murió en la guerra, no se sabía de qué. Mi abuela jamás quiso hablar de todo esto. Y cuando empiezas a tirar de ahí, de los datos familiares, te va llevando a otros lugares, ¿no? Entonces, cada pregunta que te haces, consigues una respuesta, pero que te lleva a otras preguntas, mucho más. Y vas abriendo ese espacio y vas descubriendo cantidad de información que aparece en todas partes, que en muchos casos no está interrelacionada, pero con la que entendía que se podía construir una especie de relato coral de ese tiempo. Un tiempo en una región compleja, una región con mucha opinión, mucho debate público, con unos medios de comunicación que sirvieron para agudizar todavía más las diferencias, pero que hasta el último momento de la República sirvió para que unos y otros pudieran hablar y reflexionar sobre lo que estaba pasando. El libro lo que contiene son 300 voces, yo he llamado voces, es decir, 300 fragmentos de documentos, testimonios, recortes de prensa, comunicados oficiales y sobre todo la voz de aquellos que no la tuvieron durante mucho tiempo, que intentan reflejar qué es lo que pasaba en cada momento de esa etapa cronológica de esos años apasionantes. A esas 300 voces la complementan en el libro aproximadamente unas 500 imágenes, ¿no? El libro tiene un itinerario, aquí os pongo un poquito claves de lo que puede ser el itinerario del libro. Son 14 capítulos que empiezan con la caída de la monarquía. Me interesa repetir, lo repito siempre, que la monarquía en este país cae con estrépito y sin un solo muerto, una cosa importante que hay que reconocer siempre. La monarquía cae, la república llega sin que haya en la calle una violencia, más allá de una euforia colectiva en todas partes, pero no hay un solo muerto que se provoque con la caída de la república, de la monarquía. Parece que todo el mundo estaba de acuerdo con que la monarquía tenía que caer y caía por su propio peso, y esas elecciones que llevaron a que, como sabéis, la república ganara por goleada en las ciudades, y sin embargo la monarquía electoralmente ganara o triunfara en los pueblos. En Cantabria pasó lo mismo. En las zonas industriales la monarquía pierde las elecciones y gana la república, y en las zonas rurales la monarquía tiene todavía mucho peso y gana las elecciones, ¿no? Cae por su propio peso, por méritos propios, pero claro, cuando tú empiezas a investigar el papel de la monarquía en Santander es muy curioso. En Cantabria, la provincia de Santander, en ese momento la monarquía es el verano. Estas son unas imágenes de los últimos días de los monarcas en Santander. La monarquía, hay un texto inicial en el libro que trata de explicar qué atmósfera transmiten los medios de comunicación de la monarquía, de la presencia de la monarquía en Cantabria. Es una imagen idílica, bucólica. Este es el gran escenario marco para el verano real. El veraneo real trae, digamos, todas las conspiraciones y todos los rumores y toda la parafernalia que rodea la monarquía, la trae a Santander durante unos meses. Entonces yo empiezo con el último día de la monarquía en Santander, que es, creo que es el 4 o 5 de septiembre. Evidentemente, después de su paseo por la ciudad, de su baile de final de verano, de alguna manera, en Santander, los monarcas parten a la corte, deseando volver a Santander un año más. Estoy hablando de septiembre del 30, 7 meses después la monarquía ha desaparecido. Ha desaparecido de la faz del territorio, y eso genera pues un entusiasmo brutal. Este es un cartel de las elecciones que llevan a que la monarquía caiga. Esta es una fotografía de la proclamación de la República en Santander, en el Palacio de la Diputación Provincial. La República llega en un momento de una convulsión social enorme, unos problemas industriales terribles. Es una pena que llegue en ese momento, porque a los problemas a los que se enfrenta
un nuevo gobierno, un nuevo modelo de gobierno, son inmensos, son infinitos. Y sin embargo el entusiasmo popular, las ganas de cambio, la ansiedad que hay por parte de las clases populares de que sucedan cambios son inmensas, son enormes. Por tanto, la presión desde el primer momento hacia ese primer gobierno republicano, burgués, conservador, aliado con los socialistas, o sea, acordaros un poquito que la monarquía cae, pero hay una parte importante de un republicanismo conservador, maduro, incluso católico, que asume que el cambio es importante para el país y que el país necesita salir de ese modelo corrupto en que la monarquía ha participado durante mucho tiempo. Entonces, el entusiasmo popular, la alianza entre las clases ilustradas burguesas, republicanas, y las clases populares a partir de partidos como el socialista son una alianza perfecta para arrancar con un sistema que desde el primer momento se enfrenta a ingentes problemas. Las necesidades de cambio son muchas. Bueno, no sé si se ve bien desde atrás, igual con menos luz. No sé. Vale. Bueno, estas son las imágenes. A mí me gustan mucho estas fotografías. Son la llegada de los obreros a Torrelavega. El primer día de la República llegan a Solvay a trabajar. Llegan con sus bicicletas. No sé si lo veis ahí, con las bicicletas y las banderas rojas, ¿no? Me parece una foto maravillosa. Trabajo de investigación. Ahora sí, yo recuerdo los tiempos de Ramón, los tiempos del microfilm y todo esto han pasado ya. Los trabajos ahora son más fáciles, puesto que el acceso a las fuentes documentales es maravilloso. El Cantábrico está digitalizado, está en la Biblioteca Nacional. Podéis ver todos los números del Cantábrico hasta el último día en que aparecen. Y por tanto el acceso a la información es rapidísimo. Los criterios de búsqueda han cambiado muchísimo y esto te permite afinar muy mucho lo que quieres buscar. Entonces, todavía quedan varios periódicos de la República que no han sido digitalizados. Yo espero que con el tiempo todos estén digitalizados y estén accesibles. Pero hay un momento en que Cantabria tiene, Ramón, 4 o 5 periódicos republicanos, ¿no? Tirada diaria en la región. Entonces, posicionados claramente unos, como el Diario Montañés, en manos del obispado y de los terratenientes, más orientados a la derecha, y luego otros muchos más a la izquierda, ¿no? más prosocialistas, ¿no? Como el Cantábrico, la Voz de Cantabria. Decía que el entusiasmo es enorme, las perspectivas de cambio son tremendas, ¿eh? Hay muchos fragmentos de textos que a mí me encantan, porque describen perfectamente qué es lo que se espera de ese tiempo. Y voy a leeros uno pequeñito. Es cómo fue el día de la proclamación de la República en Torrelavega, para que os hagáis una idea. Torrelavega, ¿no? No hace falta la luz, lo veo perfectamente. No, gracias. Dice el Cantábrico, del día siguiente: ayer fue día festivo en Torrelavega. El comercio no abrió sus puertas y los obreros dejaron de trabajar. La banda municipal recorrió las calles de la ciudad a las 9 tocando alegres pasodobles. A las 11:30, un concierto en la Plaza Mayor que estaba muy concurrida. Sobre todo había hombres, y por la noche hubo una animada verbena en la que se veían las familias al completo. Por la mañana se reunieron para cambiar impresiones en el Palacio Municipal y bajo la presidencia del señor alcalde los concejales republicanos y socialistas elegidos en la última elección. Torrelavega había arrasado los republicanos. Y dice el periodista: cuando se consolide la situación política, hemos de recordar a todos lo que han dicho en sus programas, repartidos antes de las elecciones, para que, sin perder un momento, se lleve a efecto todo lo conveniente y necesario que han prometido a los ciudadanos. Ayer hablábamos con el presidente de la Comisión Pro Instituto. No había un instituto de enseñanzas medias en Torrelavega, pero sí había un movimiento para permitir que Torrelavega la gente tuviera acceso a la educación. El culto maestro y director del Grupo Escolar del Oeste, don José García, quien ahora más que nunca confía en que tan buena obra se llevará a efecto por parte de la República. Adelante, y a dotar a Torrelavega de ese centro de enseñanza oficial que tanto bien ha de producir y tanto puede favorecernos en todos los órdenes. Y no olvide tampoco la nueva corporación republicana lo de la Escuela de Artes y Oficios, que debe contar con buen edificio y estar dotada de cuantos elementos se precisen para que cumpla lo mejor posible con su importante misión social. El marco de las expectativas de ese momento, ¿no? Educación, formación para la clase trabajadora, búsqueda de un espacio para que la ciudadanía y las clases populares pudieran tener derecho a unas mejores condiciones de vida y laboral. Claves de esos momentos iniciales de la República en Cantabria: dignificación laboral, mejora de las condiciones salariales, reducción del horario laboral. Esta es una imagen de Udías, los mineros de Udías.
un 1 de mayo de los mineros de Udías en el 33, 34 debe ser este. Las condiciones de trabajo eran duras. Había dos Cantabrias que estaban pugnando. La Cantabria tradicional, de terratenientes, vinculados al medio rural, con un sistema clientelar muy afianzado y un control social sobre el orden de las cosas importante, muy conservador. Un medio terrateniente y comercial en Santander y en las ciudades más importantes, burgués, una parte vinculada a la República y otro mucho más conservador. Y luego unas clases populares emergentes en las zonas industriales, en las comarcas más obreras, que evidentemente son la punta de avanzada de la República, ¿no? Y de los cambios que quiere traer la República. La dignificación laboral, el nuevo papel de la mujer. Hay una cosa que me fascina, esto es Laredo, es un mitin republicano en Laredo. Hay una cosa que me fascina de ese tiempo, de las imágenes que se trasladan, y es la de las masas populares en la calle. La gente toma las calles. Desde el mismo momento en que se inicia la campaña electoral que da lugar a la llegada de la República, lo que ves en las fotografías son hombres y mujeres en las calles. Las calles de la región, de toda la región, son tomadas por la ciudadanía. Yo creo que hay un ejercicio de empoderamiento importante de las clases populares, ¿no? Que se ve en todos los materiales fotográficos a los que he ido accediendo. Importante decir que mucho material fotográfico se ha adquirido a través de fondos digitales, de archivos y colecciones privadas, algunas públicas, y de repente la sorpresa de encontrarte que más allá de lo que la Biblioteca Nacional tiene, que tiene mucho, sobre todo de la época de la Guerra Civil en adelante, hay mucho material sobre la República de Cantabria en archivos alemanes, holandeses, italianos, en archivos de algunas fundaciones republicanas españolas. En la Biblioteca Nacional del Congreso de los Estados Unidos hay material sobre Cantabria y ese tiempo. Entonces, poco a poco, con los sistemas de búsqueda que hay ahora, he ido recabando bastante material que han hecho que una parte de esas 500 fotos, puedo calcular en torno a un 35 o un 40%, puedan ser inéditas, son materiales que no habían sido publicados antes en ningún libro, ¿no? Que también entiendo que puede ser un valor añadido al trabajo. Ese papel de la mujer, ¿no? Ese papel clave. Ahí veis a Matilde de la Torre acompañada del doctor Madrazo. El doctor Madrazo es un personaje capital de la conformación de la República en Cantabria. Él asume, digamos, la alianza de las candidaturas republicanas que se enfrentan a las elecciones. Él es un señor ya muy mayor, ya ha dado todo en su vida, pero de alguna manera se le pide un último esfuerzo y es aglutinar a todo el movimiento republicano para ganarle a las clases conservadoras las elecciones, ¿no? Y esto es un homenaje que se le hace en Vega de Pasa al doctor Madrazo. La vida del doctor Madrazo es una vida terrible, trágica, con un final trágico, no sé si sabéis, pero bueno, acabó en la cárcel hasta tener casi 90 años, y ciego y a punto de morirse, y después de haber sido expropiado de todo su patrimonio, le dejan salir para morir, ¿no? De una manera, cuando el tipo lo que fue, pues de alguna manera fue el autor intelectual de la fusión de todos los grupos republicanos para intentar construir una candidatura que tuviera opciones de vencer. La Ateneo Popular, el nuevo papel de la mujer, el empoderamiento de la mujer, las clases populares, la construcción de espacios de encuentro y de debate donde la gente podía aprender, adquirir conocimientos, acceder por fin a una cultura que hasta ese momento les había sido vedada. Yo creo que son elementos sustanciales: el papel de la mujer, la educación, la cultura. Esta es una foto de la escuela de Sel de la Carrera. Esto es un periódico nacional, apareció una foto, un reportaje sobre el papel de las maestras rurales en la educación popular en España, y aparecía esta imagen de Sel de la Carrera. Bueno, las condiciones de la educación entonces eran más que precarias, ¿no? Rápidamente los niños tenían que ponerse a trabajar. Y aquí, bueno, ejemplo de la educación popular ya republicana. Esto es una colonia de verano internacional de las que venía Santander durante la República. Los materiales que en aquel momento se fueron publicando. Hay un intento por parte de, por ejemplo, en este caso, este es un fantástico, no sé si lo tenéis aquí en la biblioteca, este es un álbum de cromos de la Voz de Cantabria, maravilloso. Un álbum que fue muy popular, se repartió profusamente, y es un álbum donde se habla de la cultura montañesa, los monumentos, las tradiciones, los trajes populares de los valles. Es un trabajo primoroso, un libro maravilloso, está digitalizado, se puede descargar de internet a alta resolución.
Pero bueno, el intento y el esfuerzo de la República por construir ese espacio de dignidad personal, yo creo que es uno de los elementos sustanciales que aparecen siempre en todos los documentos de ese tiempo que investigas, ¿no? Hay un personaje que a mí me fascina y es Manuel Llano, en un enfoque muy diferente a todo lo que conocemos hasta ahora como el narrador de la mitología de Cantabria. Manuel Llano todos los domingos escribe una crónica que para mí es una especie de termómetro social del estado de la región en cada momento. Manuel Llano, para mí, y lo he debatido con algunas personas, no sé si Ramón está de acuerdo conmigo, pero pertenece también a esa tercera España, a esa España que en ese momento, aun siendo republicana y muy consciente de los cambios que se necesitan empujar, es una España que alerta ante los extremismos que van a llevar a la polarización de la vida cotidiana en todos los lugares y va a llevar a un auténtico fracaso social de la República en ese proceso de construcción de una nueva sociedad. Y hay textos buenísimos que me parecen de una clarividencia enorme sobre cómo se van agudizando las diferencias y las tensiones, y todo eso va a llevar a que fracase el proyecto. Hay momentos que cuando le lees dices, joder, este tío en el año 33 o 34 empieza a anticipar lo que nos va a venir encima. Todos los domingos tenía una columna maravillosa, donde hacía una reflexión sobre la cultura, sobre las clases populares, sobre el papel de la educación en el cambio, sobre cuidado con los que nos van llevando al precipicio. Me parece maravilloso. Esos textos hay que reivindicarlos y hay que recuperarlos, porque me parece que forman parte de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Más allá de la imagen del Manuel Llano, defensor de la cultura tradicional y de la cultura popular, ¿no? El papel de las misiones pedagógicas. Estos son fotos de las misiones pedagógicas en Cantabria. Ese papel de las clases, de los educadores, de las maestras y maestros que salen al medio rural a intentar de alguna manera proclamar la buena nueva de que por fin todas y todos podemos instruirnos, podemos aprender, podemos adquirir conocimientos. Hay algunos textos maravillosos sobre este tema. Me gustaría leeros qué significan las misiones pedagógicas, por ejemplo, en un sitio como Valderredible. La llegada de las misiones pedagógicas es la llegada por primera vez a muchos sitios del cine, del fonógrafo, de la música. La barraca de García Lorca es un proyecto vinculado a las misiones pedagógicas, ¿no? Las misiones pedagógicas en Valderredible, es que me parece que describe, hay imágenes maravillosas. Hay un profesor, Jesús Rebaque, que en Balance de las misiones pedagógicas es uno de los impulsores de este proyecto y describe día a día, durante todo el verano del 34, el devenir de las misiones pedagógicas por las zonas rurales de Cantabria, ¿vale? Dice Jesús Rebaque, contextualicemos: en Ruerrero y Quintanilla de Rucandio se congregaron campesinos de Arenillas, Villota, Ruija, Río Panero, Arroyuelos, Villaverde, Santa María y Repudio, es decir, de toda la zona de Valderredible. El local era insuficiente para contener a tanta gente, que aguantó, y sin desfallecimiento, sin dar pruebas del menor cansancio, todos los actos misionales que llevamos a cabo. Me encanta el concepto de misión, misioneros, ¿no? Porque en realidad un concepto tan religioso, pero en este caso se trata de hablar de la propagación de la cultura. Tanto las películas como el verso y la música cautivaron a los oyentes. En este pueblo, las viejucas no habían visto nunca la luz eléctrica, ni el cine, ni el gramófono. Durante la ejecución del disco titulado Sevillanas del siglo XVII, que cantaba la argentinita, hubo numerosas interrupciones de mujeres con un repetido «olé, olé». Al preguntar el médico de Polientes a una viejecita por qué lloraba de aquella manera, si le estaba pasando algo, ella dijo: «Porque yo no sé si es verdad lo que estoy viendo o lo estoy soñando. Yo había oído hablar de todas estas cosas, pero no las había visto nunca antes». Como estábamos alumbrándonos con una luz de carburo y otra de petróleo, y se llegó a ver muy poco porque se apagó la primera, montamos la lámpara eléctrica. Aquello fue el no va más. La curiosidad de los niños se dirigía a preguntar cómo podíamos, con una caja tan pequeña, tener a la vez el cine, la luz y ver imágenes tan grandes. Las gentes tenían que permanecer agachadas para no hacer sombra en la pantalla, porque el techo era tan bajo que sobre las cabezas de los espectadores situados en pie no quedaba sitio para el cuadro que proyectaba la película de Charlotte. Aunque al llegar no nos recibió nadie, al salir del pueblo fuimos acompañados por un numeroso grupo de personas que se disputaban el transporte de nuestros bultos. Bueno, yo creo que
refleja perfectamente, es una estampa que refleja exactamente cómo se vivía el trabajo de las misiones pedagógicas en aquel momento, ¿no? Y lo que supusieron. Las misiones pedagógicas significaban además, hablando de bibliotecas, que a cada pueblo se llevaba una biblioteca popular de 100 ejemplares, en una maleta muy bonita de madera, con la bandera de la República. Yo no sé si queda alguna. Yo sé que en el CRIEM, en el Centro de Interpretación de Polanco de la Educación en Cantabria, hay algunos libros, yo fotografié algunos libros de esos momentos, ¿no? Además de la zona pasiega, con el sello del pueblo. Esos libros quedaban en manos de o el alcalde o del médico o del maestro, los custodiaban y él era quien se ocupaba de hacerlos llegar a la gente que estaba interesada en poder leer esos libros. Con la llegada de la caída de la República en el 37, ese otoño los falangistas fueron por toda la región y expropiaron todas las bibliotecas y quemaron la mayor parte de los libros. Quedaron pocas colecciones, algunas que fueron sustraídas y escondidas oportunamente. Bueno, Unamuno en la Madalena. Sabéis que durante ese tiempo se construye la ocupación del Palacio de la Madalena, que es la residencia de los reyes, y su transformación en Universidad Internacional se produce durante ese tiempo, y la República intenta utilizar la Madalena como un escaparate intelectual internacional, y en la Madalena pues los cursos de verano de la Universidad Internacional intentan atraer la atención sobre todo de Europa sobre los cambios que está aportando la República en materia de educación, de ciencia, de investigación, de conocimiento, de filosofía. Bueno, un cartel republicano, me gustan estos carteles, es un cartel republicano de verano. O sea, la República intenta seguir promoviendo que Santander es una estación de verano, es una estación popular, y que, como dice el cartel, es mucho más económico de lo que usted imagina venir a Santander. La Sociedad Amigos del Sardinero. Es un tiempo de esperanza y es un tiempo de tensión social enorme. Había dicho antes, las clases populares tienen graves problemas, económicos. La crisis económica internacional se ceba mucho en la industria de la minería, en la hidrometalurgia, y todo eso afecta muchísimo a Cantabria. Es el tiempo en que emerge Bruno Alonso como un adalid de la defensa de los trabajadores. Bruno Alonso en el 34 es diputado, ¿no? Se convierte en diputado. Las tensiones sociales son constantes durante todo ese tiempo en Cantabria. Hay una sucesión de huelgas, hay una sucesión de problemas laborales y de conflictividad que hace que la gente salga a la calle, y esa conflictividad lleva también a ejercer más presión sobre la República para que las transformaciones y los cambios prometidos lleguen cuanto antes. Yo creo que el gran problema, Cantabria es un reflejo de lo que pasa en el resto del país. Hay una tensión porque hay un cambio social acelerado, un interés por transformarlo tan rápido que el aparato administrativo no es capaz de avanzar con tanta velocidad, ¿no? Entonces la región sufre esa tensión, y la sufre en el medio rural y la sufre en el medio urbano. En el medio rural, el presidente de la República en su momento, Niceto Alcalá Zamora, en la Vega de Paz. Hay tensiones en el propio gobierno. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y Azaña, las relaciones son muy malas desde siempre. Niceto es un hombre conservador, es un hombre de orden, es un hombre católico, y está al frente de una república con muchísima presión para avanzar mucho más rápido y en mucha más profundidad de lo que algunos partidos de orden y conservadores del ámbito republicano están dispuestos a soportar, ¿no? Por eso las tensiones son permanentes. El medio rural de Cantabria sufre los efectos devastadores de la falta de propiedad de la tierra, de un caciquismo exacerbado y de un clientelismo local muy palmario, ¿no? Que es también algo que está muy extendido en el norte de España, ¿no? Entonces el mundo rural sufre bastante. Hay huelgas de la leche, esta foto es tuya, Ramón. Hay huelgas constantes porque el control de la leche está en manos de las grandes operadoras como la Nestlé, y luego los sindicatos católicos controlan absolutamente pues a la masa en el medio rural, ¿no? Entonces hay una dualidad campo-ciudad importante, hay una dualidad entre el republicanismo que avanza
y el conservadurismo que intenta frenar esos avances, que hace que en Cantabria, como en todas las partes, las convulsiones sociales vayan tensionando a la sociedad de alguna manera, ¿no? De alguna manera se va cargando la atmósfera de una tensión que evidentemente va a desembocar, como el resto del país, en un conflicto cara a cara, ¿no? Bueno, hemos ido hasta el 36 ya, ¿eh? He pasado la ceda muy rápido. El bienio conservador a Cantabria le supone lo mismo que al resto del país. Cuando en las elecciones gana la ceda, la derecha va unida, la izquierda va fragmentada, pues la derecha más conservadora y más retardaria y más refractaria a los cambios controla la República, y a partir de ahí se produce la acumulación de la tensión que va a desembocar en el 36, en el triunfo del Frente Popular, y ya despedir de alguna manera un modelo republicano homologable con el resto de los países europeos, y de alguna manera provocar la reacción de las clases más extremas, que lo que intentan ya es acelerar un proceso de revolución en el país, ¿no? Hasta ese momento la tensión se ha ido gestionando de una manera más o menos controlada, pero a partir del triunfo del Frente Popular las reacciones ya... La polarización del país es tan extrema que es imposible el control de la situación. Un cartel de la derecha y un cartel de la izquierda de ese momento, ¿no? De los que se utilizaron en la campaña electoral. Carteles electorales utilizados en Cantabria o carteles de propaganda. En la Biblioteca Nacional tenéis un archivo impresionante, que se puede descargar. Un mitin en Santander, en la Plaza de Toros, ¿no? Ahí vemos a Sánchez Albornoz, a Eulario Ferrer, entre otros. Imágenes de ese tiempo en la región, con muchísima tensión en las calles, con un control de la situación por parte con la aparición de los pistoleros, con la emergencia del falangismo en las calles, con tiroteos permanentes desde un lado y desde otro, ¿no? Había desafíos permanentes en las calles. Entonces son meses de incertidumbre terribles. La llegada del Frente Popular lo que hace es desencadenar ya tensiones en las calles que van más allá del insulto y se convierten ya en muertes, en asesinatos y en el uso de las pistolas, ¿no? La huelga general revolucionaria. Bueno, en Cantabria fracasa el golpe de Estado militar, aun cuando parecía que todo estaba hecho, o sea, parecía que Santander no iba a permanecer del lado de la República, iba a estar del lado de los sublevados. Todos daban por hecho, entre los sublevados, que Santander era una de las provincias que claramente se iban a decantar por la rebelión. El cuartel no se movió, la oficialidad dudó muchísimo tiempo, hubo movimientos muy audaces por parte de los socialistas, controlaron las comunicaciones, y el cuartel del Alta quedó absolutamente asediado por las milicias republicanas, y el cuartel de Santoña permaneció leal a la República, y eso hizo que durante unos cuantos días la región permaneciera en tensión, sin saber muy bien si los sublevados iban a dar el paso y controlar la ciudad, Santander sobre todo, o si la legalidad republicana se iba a imponer. Después de muchos días de tensión, rinden las armas, y la República de alguna manera afianza su poder en la región. Con lo cual se produjo, pues eso, un estallido de ilusión, de energía y demás, pero ese es un momento para mí, y después de ver los documentos, en este momento empiezan los meses negros de la República en Cantabria. El descontrol de la situación durante el verano del 36 y el otoño del 36, hasta finales del 36, es tremendo. O sea, el gobierno leal de la República no es capaz de controlar a las milicias populares que se lanzan a la calle, y es un momento en el que los paseos, las ejecuciones sumarias de las clases tradicionales y de la gente más connotada defendiendo a la derecha, pues acaba con la muerte de mucha gente que estaba del lado de los sublevados,
y a partir de ahí yo creo que eso marca un antes y un después de lo que va a suceder después, ¿no? Porque la venganza cuando los nacionales llegan a Cantabria va a ser terrible y se va a basar fundamentalmente en todos los ejecutados y paseados durante esos meses terribles que van desde el fracaso del golpe hasta bien avanzado el invierno. Cuando se ve el nivel de muertos de los primeros meses después del intento de golpe de Estado, te das cuenta que ahí es donde la República ha perdido de alguna manera la situación, el control de la situación, ¿no? Durante ese tiempo, cuando el golpe de Estado fracasa aquí y se inicia la guerra civil, Cantabria queda aislada en el norte junto con Asturias y con Cantabria. Es una especie de gran isla que está desvinculada del resto del territorio republicano. Es importante tener en cuenta que se intenta poner en marcha un aparato administrativo y organizativo en una región que está aislada del resto de la República. Castilla y León está en manos de las tropas sublevadas del franquismo. Parte de Euskadi cae enseguida, sobre todo la zona de San Sebastián, y la República en el norte queda transformada en Guipúzcoa, Cantabria y Asturias, y una parte de León, muy poquito. Y todo eso forma el Frente Norte. Cantabria queda aislada e incomunicada, salvo por mar o por aire, y durante todo ese tiempo, los meses que van desde el golpe del 18 de julio hasta agosto del 37, que es cuando la guerra arrasa Cantabria y los nacionales ocupan la región vive aislada, vive sola y trata de construir un pequeño gobierno autonómico, un gobierno autónomo. El Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Burgos es una especie de germen de estatuto de autonomía de una comunidad autónoma, de un régimen que al estar aislado del resto de la República intenta construir un estado propio, un mini estado, un microestado propio. Es un sistema complejo en el que participan todas las fuerzas que están dentro del Frente Popular, socialistas, comunistas. El presidente es Luis Olazanán, socialista, y durante ese tiempo se intenta mantener una construcción mínima de aparato administrativo que controle, regule la región y además construya un ejército para defenderse de las tropas sublevadas, lo cual es complejísimo. La guerra durante mucho tiempo en Cantabria es una guerra de posiciones, de trincheras. Cantabria defiende los límites con Palencia y con Burgos, y por el otro lado está Euskadi. Cuando Euskadi cae, en agosto del 37, a Cantabria llegan casi 250.000 refugiados. Esta región tenía 400.000 personas, tenía un problema de abastecimiento importante, tenía un problema de organización importante y de repente le llegan 200.000 personas más que tiene que acoger. Cantabria es una región solidaria, pero en aquel momento la situación se vuelve insostenible. Y hay un elemento importante que también va apareciendo mucho en el libro y que yo creo que la información que se ha aportado, yo creo que da juego para poder trabajar sobre el tema de la quinta columna y sobre el tema de los disidentes. Tanto el ejército republicano en Cantabria como el aparato administrativo está penetrado de quintacolumnistas, de gente que están trabajando para los sublevados. Desde el primer momento los documentos que te van apareciendo te van dando pistas de que todo lo que está pasando desde dentro tiene gente que está saboteándolo desde el primer momento. En una región conservadora como esta, mucha gente permaneció huida, mucha gente saltó y pasó a las posiciones de los sublevados. Era fácil pasar a la zona de Burgos por la zona pasiega o a la zona de Palencia y pasar al lado de los nacionales, pero otra mucha gente se quedó en la región e intentó, algunos ocultos y otros de una manera absolutamente, de alguna manera incorporados al aparato de la actividad administrativa cotidiana, intentó sobrevivir durante ese tiempo a la espera de que los nacionales por fin ocuparan la región. Y esto dio lugar a cantidad de sabotajes internos, cantidad de decisiones que se fueron tomando y que no fueron cumplidas, y también a la creación de una especie de paranoia interna importante, pero yo creo que con bastante razón, por parte de los republicanos, que llevó a alertar permanentemente del quintacolumnista, del que desde el interior estaba intentando acabar con los esfuerzos de guerra republicanos, ¿no? Se intentaba también advertir de aquellos enemigos que acaparaban la alimentación. Hay un problema gravísimo con la alimentación durante ese tiempo. Hay textos tremendos de Matilde de la Torre sobre el hambre, por ejemplo. Matilde de la Torre escribe unas crónicas desde Cataluña, escribe unas crónicas maravillosas de los últimos días de la guerra civil en Cantabria,
donde describe la vida cotidiana, ¿no? El esfuerzo que hacía la gente para poder sobrevivir durante ese tiempo. He metido algunas en el libro, he incluido 3 o 4, porque me parecían, primero porque están muy bien escritas y segundo porque reflejan perfectamente lo duro que es ese tiempo, ¿no? Dice Matilde de la Torre: en Santander apenas había pescado. Los bows piratas causaron muchas muertes. Había un bloqueo naval por parte de las tropas sublevadas que impedía que entraran los productos a la región. Los pescadores apenas se arriesgaban. Los buques franquistas largaban un cañonazo sobre una trainera y le daba o no le daba, pero al ruido acudía el pirata padre, que era el Cervera o el Velasco, los destructores que estaban a la entrada del puerto bloqueando el acceso de los transportes, y ayudaban a sus crías ruinas y malvadas a consumar la obra. Se pescaba en la bahía. ¿Y qué pescaban? Pues julios, chicharras y otros peces de bajura. Eran el lujo de la población. Cada vez que un barco se acercaba al puerto, el gentío hambriento, cargado con 2 kilos de rapes por cabeza, aguardaba en el muelle la arribada de los botecillos. Era como una subasta escandalosa. Los pescadores decidieron ajustar apartados 20 metros de la orilla, pero aún así eran alcanzados por los nadadores, que se iban a por el abordaje del género. La autoridad acabó por incautarse de todo el pescado, para repartirlo. Y así fue como aquellos peces incomibles de la bahía alcanzaron honores inauditos. Las fuerzas militares esperaban en la machina a los pescadores, desembarcaban en las cajas todo el pescado y lo colocaban en camiones blindados. La muchedumbre se apelotonaba y se abría en masas reverentes por entre las cuales pasaba el divino pescado. Tras la comitiva se cerraba de nuevo el gentío y marchaba corriendo en seguimiento del camión de los peces. Bueno, da la sensación de lo que era en aquel momento la dureza de la vida cotidiana de un Santander que apenas tenía forma de comer, ¿no? Bueno, esto es material sobre los refugiados vascos que llegan a Cantabria. Los evacuados fueron distribuidos por toda la región, como sabéis, vivieron con familias. Aquí hay un documento donde el Frente Popular de Izquierda de Torrelavega dice a un ciudadano, a un comerciante de Torrelavega, que tiene que acoger a una madre y a su hijo. Desde el primer momento se sabe que la guerra va a ser desigual, el conflicto en Cantabria va a ser desigual. ¿Por qué? Primero, porque el aparato militar que tiene el franquismo es tremendo, porque Cantabria, junto con Euskadi, se convierte en un campo de pruebas de la nueva tecnología militar nazi e italiana, y por tanto, y además está contrastado en los documentos de la Legión Cóndor, a Cantabria y Euskadi se viene a probar nuevas armas bélicas, nuevos sistemas de bombardeo, nuevas bombas incendiarias, ¿no? Y todo eso se anota y se documenta perfectamente, pues porque Hitler en este momento aprovecha España para probar y ensayar todo tipo de tecnología militar que a continuación va a utilizar en la invasión de Polonia. Además se habla que las casas y las viviendas de Santander, decían entonces, y de Euskadi, son similares en arquitectura, y la estructura de las ciudades y de los pueblos son similares a los de Polonia, y por tanto hay que ensayar y probar cómo bombardear y arrasar las poblaciones. Y también cómo aplicar una guerra psicológica que hasta aquel momento no se había llevado a cabo, que es el ametrallamiento de la población civil desde los cazas. Todo esto se pone a prueba en Euskadi y en Cantabria. Por tanto, el esfuerzo bélico en Cantabria, aun cuando es intenso, aun cuando se puede recibir ayuda de la Unión Soviética, es muy desigual. Las armas son desiguales, hay poca munición, hay poca pericia para manejarlas, hay pocos militares profesionales. Los mandos y las estructuras intermedias del ejército republicano están formadas fundamentalmente por cuadros de los sindicatos y por cuadros de los partidos políticos republicanos y por pocos militares profesionales, y enfrente lo que tienen es un aparato formidable formado por soldados fogueadísimos, duros en el combate. Esta es la toma de Reynosa, solo hay que ver la cara de los tipos para ver que son tipos duros. En esa misma toma de Reynosa, los primeros republicanos capturados por los nacionales son niños de leva, son niños que apenas han podido practicar con el fusil y han sido llevados al frente y bueno, se han rendido al primer envite. Cantabria cae con estrépito y en 12 días, o sea, la incapacidad de las defensas republicanas para ofrecer un
una resistencia a lo que se le viene encima es tremendo, y entonces en 12 días se copa Santander, ¿eh? Hay un ataque en pinza, las fuerzas italianas por el escudo empiezan a bajar por la zona pasiega, y los requetés navarros y los falangistas bajan desde Reynosa, bajan por la zona del Saja y bajan por toda Iguña, y hay una pinza y una convergencia que arrasa con todo en apenas 12 días de combates. En el libro hay muchos textos de protagonistas de ese tiempo, de un lado y de otro. He intentado en el libro siempre que cualquier suceso importante de un momento concreto tenga 2 y hasta 3 miradas, si es posible, desde un lado y desde otro. Tengo la descripción de un piloto de guerra alemán bombardeando Santander, en su diario, lo tengo anotado. Y también tengo anotado la descripción de los que desde abajo están sufriendo ese mismo bombardeo ese mismo día. Entonces, hay documentos que a la hora de encajarlos, yo creo que dan lugar como a una construcción narrativa muy potente, muy tensa, ¿no? Que es lo que he intentado transmitir en el libro. Bueno, este es uno de esos pasquines que se distribuían en Torrelavega por parte del Comité del Frente Popular para explicar el tipo de sirenas que había que escuchar para saber cuándo había que refugiarse en los refugios antiaéreos de la ciudad. Tengo algunos materiales maravillosos sobre eso. Por ejemplo, Pepe Izaguirre, que ha fallecido hace poco, que era uno de los cronistas de la ciudad de Torrelavega, era un niño en aquel momento, y describe perfectamente el bombardeo del 22 de agosto, el día antes de que Torrelavega caiga. El 22 de agosto el bombardeo fue otra cosa, dice Pepe. Las tropas nacionales estaban cerca de Torrelavega y el ejército republicano se retiraba rápidamente con su material de guerra a lo largo del Paseo de Torres. Yo tenía 14 años y mi madre me había mandado a una lechería, con la misión de colocar una lata vacía al objeto de guardar la vez para coger leche. Era domingo y hacía sol. Coloqué la lata e inicié el regreso. Entonces las sirenas alertaban sobre la presencia de la aviación y no le hice mucho caso. Sin embargo, cuando estaba pasando el puente de Torres, comencé a percibir cada vez con más intensidad la vibración y el sonido de los motores de los aviones. Yo no sé cuántos serían. Corrí todo lo rápido que pude hacia las alcantarillas, que constituían debajo de la carretera el refugio habitual contra los aviones. Y poco antes de llegar, empezaron a estallar las bombas. Cuando llegué al refugio, me lancé de cabeza al primer ojo del mismo que me encontré, mientras las bombas seguían estallando cada vez más cerca. De pronto, tumbado en el suelo, con los brazos en torno de la cabeza y la boca abierta, para, según las instrucciones recibidas, evitar la rotura de mis tímpanos, comenzaron a estallar las bombas en nuestro entorno. Las explosiones eran tremendas y nos hacían saltar sobre el suelo, y oleadas de aire cálido pasaban sobre nuestras cabezas. Por fin se alejaron las bombas y finalmente se cesaron. Se produjo entonces un silencio absoluto, hasta que fue rompiéndose para transformarse en algarabía y gritos de júbilo. Había pasado el bombardeo, y a ninguno de los más de 300 refugiados nos había sucedido nada. Por la situación de los cráteres nos dimos cuenta de que habíamos sido realmente afortunados. Esa noche casi todos nos dirigimos hacia la mina de Riocín, al objeto de refugiarnos en sus túneles y esperar allí la entrada de las tropas nacionales. Pasamos 2 noches en los túneles, hasta la tarde del día 24, en que volvimos otra vez con los colchones a nuestras casas. Yo creo que refleja a la perfección el estado de terror que generaba la aviación. La aviación iba por delante, iba provocando la desmoralización de la ciudadanía. Está la entrada de Torrelavega, estos 4 caminos. Es una foto paradójica. Bueno, entran los requetés navarros, toman la ciudad, y realmente lo que están contemplando es la destrucción que sus propios bombardeos han hecho 2 o 3 días antes, ¿no? Porque la ciudad fue vapuleada durante los últimos días con insistencia, para generar mucho terror en la ciudadanía e intentar que no hubiera resistencia militar alguna. Y así fue, Torrelavega se tomó sin ninguna resistencia digna de tal nombre, ¿no? Pensaban que Torrelavega iba a ofrecer una resistencia potente y no ofreció ninguna, ¿no? Pero antes la ciudad había sido machacada de una manera miserable. Estas son las colas del hambre. Esto es una foto de la revista La Ilustración francesa. Estos 4 caminos en Torrelavega es la Plaza Mayor. Esto es la parte, el muro del búnker de la Plaza Mayor, que fue uno de los refugios antiaéreos más importantes de la ciudad. Y esto es el día en que las tropas franquistas toman la ciudad. La gente sale a la calle a comer, o sea, necesitan comer porque el estado de necesidad. Es agosto, hace un calor sofocante, pero hace días que no hay agua potable en la ciudad. Solo las fuentes públicas tienen agua porque han cortado el suministro de agua, también de Santander, ¿no? Y las tropas llegan y lo que se encuentra es una población que lo que quiere es fundamentalmente comer
comer. Ramón, esto es el Salón Narbona, puede ser, que fue cárcel y prisión de mujeres, ¿no? Creo recordar. Que la cárcel era el... Salón Narbona era el salón de baile, el Olimpia y Narbona. No, Narbona era en Santander, Ah, la sala Narbona. vale. Este es el Olimpia, entonces en Torrelavega. Creo que esta era una de las salas que utilizaron, una sala de baile que utilizaron como prisión Había dos salas. para las mujeres. Dos salas, una Sí. que era cine y otra que era sala de baile. Sí, esta es la de baile, esta de aquí creo. Sí, esta. Bueno, el hambre. Esta es la entrada en Reynosa. Son mujeres campurianas. Una imagen de Luis Quintanilla, de la dulce de la vida cotidiana. Los falangistas desfilando por Torrelavega alborozados. Y un regular, esta foto me fascina porque siempre me parece fascinante. Y un regular marroquí, que no sé si se ve muy bien, pero lleva su maleta, es decir, con lo que ha expoliado ya en algunas de las viviendas, y unos fantásticos zapatos burgueses de tenis de verano sobre su chilagua. Aquí lleva el fusil y aquí lleva el cuchillo, ¿no? Entonces es una imagen maravillosa porque está claro que los falangistas están en una guerra y este hombre está en otra guerra diferente, ¿no? Y está a otros asuntos en principio, ¿no? Los italianos, esta foto maravillosa también ha aparecido no hace mucho en la colección de José Antonio Torcida. Los italianos con el pendón del batallón Lenin de Torrelavega y de Socorro Rojo Internacional de Santander, ¿no? Bueno, esta es la foto de la rendición de Santander. La situación en Santander fue dramática. Yo la primera vez que leí el libro de Ramón, esas últimas horas en el puerto de Santander, de aquellos miles de refugiados que intentan tomar como sea un buque para salir de la ciudad, la desesperación de los que no lo pueden hacer y el suicidio de algunos que saben que están atrapados porque el cerco sobre la ciudad es total, es de esas imágenes pavorosas que jamás se me olvidará. Y luego he encontrado una foto que he puesto en el libro de ese tiempo, de ese momento. Yo pensé que no había fotos y ha aparecido una foto en un archivo, un centro de estudios anarquistas, ha aparecido una foto de ese momento terrible de la ciudad y de miles de personas abandonadas a su suerte en el puerto de Santander. Se van y se escapan los cuadros de la República de ese tiempo, la oficialidad, una parte del aparato administrativo, pero queda muchísima gente en la ciudad. Eulalio Ferrer lo cuenta perfectamente, lo que es ese momento. Hay un momento que Eulalio dice: como secretario del Comisariado General de Guerra, sabía que el desastre final se acercaba. Jesús González Malo había organizado la evacuación por mar de todos los cuadros responsables, en la noche del 24 de agosto. Fui con mi padre y quemé los documentos comprometedores que teníamos en casa y le entregamos sus llaves a mi abuela segunda. Acudí a las oficinas de la Comisaría de Guerra, donde todo era confusión y caos. A las 12 del día, por si no bastara el avance incontenible de las tropas de Franco, se habían sublevado los nacionalistas vascos que estaban en Santoña y Laredo. Antonio Somarriba nos dijo a Paco Quintana y a mí que el punto de reunión para marchar de Santander era el Hotel Continental. A las 8 de la tarde, Paco Quintana, al saber que no estaba asignado yo a ningún barco, me invitó a salir en una gabarra de su familia. Se había puesto de acuerdo con Cilo San Emeterio y Miguel Aguado, dos socialistas heroicos, con la condición de que si el barco era apresado por el Cervera, que era el buque que controlaba la entrada a la bahía, uno de los tres mataría a los otros dos y luego se suicidaría para no caer en manos de los franquistas. Acepté la invitación de Paco y le di las gracias. Al atardecer me avisó mi padre que fuera a buscarlo a las oficinas del Frente Popular. González Malo nos llevaría finalmente en su barco. Me había quedado solo en la comisaría y pude salir discretamente en medio de los jefes y comisarios que llegaban en busca de instrucciones. Del Hotel Continental, al hacerse la noche, nos fuimos caminando silenciosamente hacia los arenales del Cuadro, donde embarcamos. La mar picada del Golfo de Vizcaya zarandeó fuertemente nuestro barquito. Alcanzamos el puerto de Poullat, cerca de Burdeos, y desde allí fuimos trasladados a Cataluña. Precisamente en Barcelona supe después que la gabarra de Paco Quintana había sido apresada finalmente por el Cervera, y que ante la mirada atónita de los demás, Miguel Aguado se encargó de ejecutar el pacto de muerte contraído. Sentí un enorme escalofrío al conocer la noticia, habían muerto todos.
Fue un momento terrible, terrible. Esta es la rendición a las tropas italianas de teniente de asalto. Tú lo entrevistaste, ¿no? Hay una entrevista con este hombre, tú lograste entrevistarle en vida a este hombre. No quedaba una oficialidad de rango superior en Santander en ese momento porque prácticamente todos los cuadros del ejército se habían ido. Y curiosamente Franco permite que los republicanos se rindan a los italianos. Los italianos necesitan una victoria después de haber sido vapuleados en Guadalajara por los republicanos. Y Franco les ofrece Cantabria como un escenario para una gran victoria, que ellos magnificaron de una manera increíble, porque luego en sus periódicos vendieron esto como una gesta heroica y un combate tremendo que logró la conquista de Santander, cuando no fue realmente así. Para ellos fue un paseo. Tuvieron mucha resistencia y tuvieron muchas bajas en el frente del escudo, en la primera defensa, pero luego ya para ellos todo fue un recorrido cómodo hasta Santander. Pero Franco les deja tener la gloria de que los republicanos se rindan a ellos. Estas son portadas de periódicos que he ido adquiriendo de ese momento de la entrada de las tropas nacionales italianas en Santander. Bueno, esto es un ejemplo de esto que os estoy diciendo, de cómo la tecnología militar internacional fue determinante para que los sublevados ganaran. Ahí estáis viendo en el Paseo de Pereda un desfile de los Panzer I alemanes por un lado y de las tanquetas Fiat Ansaldo italianas por otro. O sea, si queda, esta es una imagen evidente de que esto era un conflicto internacional en el cual el bando sublevado siempre tuvo una ventaja tremenda, y es que la tecnología de los italianos y los alemanes se puso a su servicio desde el primer momento. Son Panzer alemanes, pero ya están controlados por tanquistas españoles, ¿eh? Los alemanes ya habían adiestrado a las tropas españolas y estos tanques, aunque son Panzer I, que luego tuvieron un cierto recorrido en Polonia, aquí se probó el armamento militar antes de la invasión de Polonia de una manera concreta, ¿no? Esta foto me encanta, la he adquirido. Tú sabes dónde estaban las Rojas, ¿no? Ahí donde Correos, ¿no? Yo creo un poquito hacia allá. Era una tienda de aquel tiempo, pero es que la foto es fantástica. Pues el día que los italianos entran en Santander, la gente está empezando a aprender a saludar con el brazo en alto, ¿eh? Pero esa gente hasta hace 2 días ha saludado con el puño cerrado, ¿no? Hay un momento maravilloso que eso lo explica muy bien, a ver si lo encuentro. Hay un periodista italiano que refleja perfectamente la toma de la ciudad, ¿eh? Y explica cómo en las zonas populares de la ciudad la gente aún no sabe levantar el brazo, y entonces que aún saludan con el puño. Mira detrás del soldado, Sí, no, a la izquierda, sí, está con el brazo en alto, sí, pero el puño cerrado. sí. Son los italianos entrando en la ciudad. Es que es un momento increíble, a ver si lo encuentro porque me parece... Sí. Lamberti Sorrentino es un periodista italiano que viene durante todos estos días con los italianos, viene explicando cómo se va rindiendo poco a poco toda la región. Y dice: a las 9:40 de la mañana del 27 de agosto, nuestros portavoces regresan con la noticia de que los rojos se han rendido incondicionalmente. Confiando en la generosidad de los vencedores, hay como un alivio en la columna. El general Franco deja que los italianos del Littorio, el Fiamme Negro y el 30 de marzo sean quienes entren en la ciudad. Son las divisiones italianas que están rodeando la ciudad. Toda la columna se empieza a mover sin prisas. Las calles del exterior están llenas de tranvías, abandonados por los rojos. Es la periferia. Algunas mujeres miran por las ventanas de las casas de los trabajadores y saludan tímidamente. Al final de nuestra columna marcha un falangista local que, con un látigo en la mano, incita a la población a la alegría y corrige los golpes a aquellos que por la costumbre saludan con el puño cerrado. La gente aún no sabe cuál es la consigna para sobrevivir. Mucha gente estaba en una situación que la tenía absolutamente superada y estaba sobreviviendo. La forma de sobrevivir en aquel momento había que saber cuál era el saludo, ¿no? En las paredes aparecen pintadas llenas de consignas contra el fascismo y contra los fascistas que nunca entrarán en Santander. Las chicas, vestidas con trajes de domingo, gritan: adiós, adiós, italianitos. En un cruce, el cadáver de un miliciano con los brazos abiertos junto a una ametralladora con casquillos vacíos alrededor. Superados los barrios rojos, el centro santanderino grita su entusiasmo.
Ya no es el desánimo de las zonas de la clase trabajadora, sino la alegría del lado del franquismo. Arriba España, viva Mussolini, marcan el ritmo de entrada de los legionarios. En una ventana aparece una extraña bandera italiana, una sábana entre dos mantas, una verde y otra roja. La multitud grita de alegría. Han pasado, han pasado. Bueno, es el momento que describe perfectamente la actitud de unos y de otros frente a este hecho. En Santander quedan embolsados, no se sabe si 60 o 70.000 soldados republicanos. O sea, es el primer auténtico botín de guerra de Franco. O sea, el material bélico que cae en manos del franquismo en la toma de Santander es increíble, es increíble. Pensar que cae, bueno, no, en el libro lo contamos, pero 2 días antes los vascos, los gudaris vascos que se han replegado desde Euskadi, que se supone que están defendiendo la República, se han rendido y llevan meses negociando con los italianos su rendición, porque fuera del territorio vasco ellos consideran que la República no se puede defender y que tienen que volver a sus casas, con lo cual hay una rendición bastante bochornosa. Se concentran todos, abandonan el frente de guerra y se concentran todos entre Laredo y Santoña, intentan embarcar en buques ingleses que han sido pactados previamente con los italianos, hasta que Franco se cabrea muchísimo con los italianos porque esa negociación se supone que se ha llevado a sus espaldas y impide la operación de embarco, les embolsa a todos y les detiene. O sea, caen 30.000, 40.000 gudaris ahí embolsados que rinden sus armas sin prestar lo que se supone que es el último servicio a la República. Esa es digamos la leyenda oscura que el PNV nunca quiere entrar en detalles sobre qué es lo que sucedió ahí, pero ellos se rindieron flagrantemente y abandonaron a su suerte a la República en Cantabria, ¿no? Bueno, prisioneros republicanos, gente que se va entregando en ese momento. Otra foto del caos, esta foto me encanta porque ofrece tanta información. Un Panzer italiano, una familia de refugiados, posiblemente vasca, absolutamente sonámbula por el medio del caos, documentación quemada por muchos sitios, el momento del caos, ¿no? de la deriva absoluta de lo que ha pasado. Esto es Castelar, el edificio Sibonella ahí, esto es Castelar delante de Puerto Chico. Una imagen muy reconocida, muy reconocible porque no ha cambiado absolutamente nada. La derrota es terrible. Miles de personas quedan abandonadas a su suerte. Por cierto, entiendo que esto, que es la Plaza de Italia en Santander, se llama Plaza de Italia, me imagino que en honor a los fascistas italianos que entraron en la ciudad. No sé si la ley de memoria histórica va también a revisar el nombre de la Plaza de Italia o solo el nombre de los connotados fascistas que ya daban nombre a plazas o a calles o avenidas, Cañal Dávila. Pero bueno, está una inmensa fila de republicanos que se han rendido sin disparar un tiro. Y yo insisto, Santander no fue defendida en el último momento. Y el exilio, 25.000, 30.000 personas de Cantabria, nuestra élite, lo mejor, los cuadros, los profesores, los cuadros del ejército, los mandos republicanos se van de la región, muchos para no volver jamás, ¿no? Este es un buque en Hendaya, un buque de estos que hemos dicho que salieron ese terrible día anterior de Santander, ¿no? Hay una derrota y un exilio, pero también hay la construcción de la victoria, ¿no? Y la represión posterior, la propaganda exaltando ese momento, la llegada del auxilio social al control absoluto de la población, ¿no? Los niños rojos pueden ser salvados, pero a sus padres hay que aplastarlos, hay que aniquilarlos. Cantabria se convierte durante 3 años en un tremendo, inmenso campo de concentración. El universo concentracionario que se construye en la región es tremendo, y tampoco sobre eso ahora hay mucho material, va apareciendo mucho material, pero la documentación que hay yo creo que da para un trabajo a fondo, en profundidad, un monográfico sobre ese tiempo, ¿no? Yo de alguna manera doy pinceladas de lo que hay, pero hay muchísimo material que explica perfectamente cómo la represión fue feroz, fue sistemática, fue continuada en el tiempo. A los prisioneros, desfile de prisioneros a la búsqueda de los primeros campos no tanto de concentración, sino de selección, porque al principio a los prisioneros había que clasificarlos. Si eran mandos, si habían tenido algún compromiso, alguna responsabilidad con la administración republicana, posiblemente rápidamente iban a un consejo de guerra y se les fusilaba,
Si su participación había sido de soldado raso o de personas sin una significación política demasiado concreta, se les reeducaba en campos de trabajo, es decir, iban a campos de concentración donde las penas eran durísimas, larguísimas, y se supone que tenían que trabajar. La tabacalera, es decir, la biblioteca central en este lado, patio transformado en campo de prisioneros, y el estadio del Sardinero. Paradojas de la vida, esto es un periódico falangista. En ese momento la connotación campos de concentración no es tan peyorativa ni tan negativa. Aún no ha llegado la Segunda Guerra Mundial. Y el concepto campo de concentración no es como el que ahora podemos tener de un campo de concentración. Esto es un reportaje excelente donde un periodista falangista se interna en el campo y pregunta a cada cual de dónde viene, qué es lo que espera. Pues muchos están esperando su sentencia, saber si van a ir a un campo de concentración y van a poder trabajar y sobrevivir, o si simplemente les van a condenar a muerte. Durante los primeros meses a la gente se la detiene en la Plaza de Toros, en el campo de la Magdalena y en algunos otros sitios, hasta que son clasificados y luego ya se les lleva a los campos de concentración, donde empiezan a purgar. Esto no es una escena playera de la Magdalena, para nada. Este es el campo de concentración de la península de la Magdalena. Los republicanos solo tienen para lavarse y asearse el agua del mar. Y durante el invierno el agua del mar está fría. Pero esta imagen aparentemente neutral, parecen bañistas, hasta que empezamos a verlos y nos damos cuenta que hay soldados en muchos de los sitios controlando toda esta zona. Este fue uno de los aquí se ve más claramente la mano, ¿no? Como campo de concentración. El estadio del Sardinero, transformado en campo de concentración, otra foto también muy conocida de ese tiempo. Y la Plaza de Toros, que no deja de ser un campo de clasificación. De aquí sí que salieron rápidamente muchos y fueron fusilados en Ciriego, ¿no? Luego hay cosas interesantes, como este es el campo de concentración de Torrelavega, que dio lugar a la construcción de Esniace. Torrelavega es un ejemplo palmario de la alianza entre la administración franquista y las necesidades de mano de obra esclava para poder afrontar trabajos cotidianos, ¿no? Por ejemplo, 332. En Torrelavega, la primera decisión de la corporación municipal que sale del control de la ciudad dice así: la presidencia de este ayuntamiento da cuenta de que se está en trámite para ver si se consigue la instalación en esta ciudad de un campo de concentración para, de esta forma y designando los prisioneros que vengan a la ejecución de las obras municipales, podamos resolver de forma económica para el ayuntamiento y la gestora todas las necesidades que la ciudad tiene. Y esto lo firma en un acta de la sesión ordinaria del 9 de octubre del 37 el alcalde, que es Julián Urbina en ese momento, el vicepresidente Jesús González y varios concejales más. Es decir, una de las primeras decisiones políticas del ayuntamiento de Torrelavega es solicitar un campo de prisioneros para tener mano de obra esclava para poder trabajar. Esto está en el libro de actas municipal de la ciudad de Torrelavega, lo cual es... Y bueno, pues Julián Urbina es un señor que tiene una calle en la ciudad de Torrelavega, no hay ningún problema. Todavía allí no hemos pasado ese... Están construyendo, desecando esto es la carretera de los Puentes a Santoña. Estas son fotos de la Cruz Roja Internacional, donde en el año 39 y 40 se viene a ver cuál es el estado de los prisioneros y se permite hacer alguna fotografía. Estas son fotografías de los prisioneros republicanos trabajando en la construcción de la carretera de los Puentes a Santoña. Trabajando dentro del Penal del Dueso. El Penal del Dueso se especializó en la fabricación de alpargatas para el ejército falangista, para los falangistas y para el ejército nacional, y también en cubiertos y en cucharas y en platos y escudillas para el ejército. Esos son prisioneros de ese tiempo. Y luego, bueno, pues cosas tan elocuentes como esto lo ha adquirido, eso en la Carta de Libertad de un prisionero catalán, que el hombre cae atrapado en Santander en agosto del 37 y pasa en el campo de concentración de la Magdalena hasta el 39.
sea, pasa casi 2 años internado en ese campo. Esta era un poco la cédula de libertad que te permitía volver a tu casa. Una vez vuelto a tu casa tenías que presentarte, evidentemente, en la Guardia Civil todas las semanas. Eras identificado, eras marcado, eras un rojo y por tanto ibas a tener una vida muy complicada, tú y tu familia, durante mucho tiempo, ¿no? Si no habías demostrado suficiente interés en incorporarte a la nueva España, ¿no?, por decirlo de algún modo. Bueno, dos personajes que a mí parecen entrañables, Ramón. Uno es José Luis Hidalgo, ya a punto de morir,